Ok, entonces lo que quería compartir con ustedes hoy es algunas, digamos, un poco empezar a introducir de los materiales asíncronos que les dejamos. eh, Uno que es importante, pues es el de Eureka, porque hay una parte del curso que tiene que ver justamente con la construcción de la ciencia, de la ciencia newtoniana, ¿no? Y, ok. Y esta presentación de hoy más bien va hacia la otra esquina. Y es un poco cuando hayan terminado de ver al menos, yo creo que son como los tres primeros videos de Eureka, pues van a haber llegado a Newton y con Newton empieza la ciencia moderna como la conocemos, ¿no? Por supuesto que hay otros actores importantes ahí. eh, si se dan cuenta en el material, los voy llevando un poco de la mano de quién creo yo que fueron estos nodos principales en el desarrollo del pensamiento científico de la humanidad, al menos en lo que fue Occidente. Por supuesto, otro tipo de desarrollos pues deben haber ocurrido en paralelo y de forma diferente pues en Oriente y en América posteriormente, ¿no? Pero nos gusta o no nos guste, en nuestro mundo moderno, pues lo que está más representado y es más prevalente, pues es el desarrollo de la ciencia occidental, ¿no? Y ese, pues pasa por Tales, Pitágoras, Arquímedes, obviamente Galileo, Newton, y por ahí deben haber más. Entonces, cuando llegamos a Newton, llegamos no solamente a digamos, a la formulación de los primeros principios realmente fundamentales de cómo funciona el universo, que son sus leyes, sino que además nos enseña a hacer ciencia, ¿sí? Si cuando llegan a esa parte, en lugar de resumirles y de, digamos, mostrarles las leyes de Newton como tradicionalmente se explican, lo que hicimos ahí fue ir directamente a los principios de matemática. ¿Por qué? Porque es extremadamente educativo ver cómo Newton va construyendo cómo va construyendo las narrativas y cómo va construyendo los argumentos, el lenguaje que usa, las herramientas que introduce, etcétera. Entonces, al final del día, entre, entre Optics, el libro de Optics de Newton y el libro de Principio de Matemática, Newton nos enseña a hacer ciencia. En Optics nos enseñó a hacer experimentos y en Principio de Matemática nos enseña a cómo razonar de forma rigurosa las preguntas que nos podemos hacer acerca del universo. Entonces, la ciencia en general, la física en particular, tiene estos dos grandes pilares. Por un lado, tiene una forma digamos, de articular, de narrar, de debatir y de pensar de forma rigurosa a través de las matemáticas. Esa es la primera enseñanza que nos dio Newton en términos de ciencia. Si quieres hacer ciencia rigurosa, necesitas un lenguaje que sea suficientemente universal, estándar, claro, sin ambigüedades para que entonces las proposiciones que hagamos de los enunciados de los procesos de los procesos naturales, pues sean lo más rigurosos posibles. Y el otro pilar, obviamente, pues la experimentación, porque como decía Richard Feynman, pues de nada importa si tu teoría es la más bonita del mundo si no se puede contrastar experimentalmente, ¿no? Por ahí hay un problema grave, si lo han escuchado, con la teoría de supercuerdas, en términos de que como tiene muchos parámetros libres, pues en realidad no es una teoría que sea falsificable, ¿no? Y hay un debate ahí en torno de si la falsificación es realmente algo fundamental para la ciencia o no, etcétera, ¿no? Y que ahí se ha dividido un poco la comunidad científica, digamos, entre los muy matemáticos que buscan solamente la consistencia matemática interna de las estructuras de las teorías y los físicos tradicionales que buscan el contraste, ¿no? Que no solamente quieren desarrollar teorías matemáticas que sean consistentes, sino que además quieren ver si realmente eso se puede demostrar en la vida real, ¿no?
No es trivial. De hecho, yo tengo un pequeño articulito de esos, se los voy a pasar después, en algún momento. Y hay un libro muy bonito de Sabine Kosenflander, que se llama Lost in Math, creo. Y ahí habla justamente de eso. Curiosamente, yo no lo conocía cuando empecé a escribir mi artículo, pero más o menos en tiempo y ideas coincidimos ambos. Obviamente su libro sí es famoso, ¿no? Y mi artículo no. Es- entonces, esta formulación de la ciencia, eh, pues ha tenido mucho éxito durante siglos, pero a tiempos recientes nos hemos empezado a encontrar con un tipo de fenómenos en la naturaleza que son distintos y, y que hemos terminando por llamarlos complejidad o sistemas complejos. Etimológicamente, la complejidad proviene del latín plexo, que significa entretejido, y por lo tanto algo que es complejo es algo que es difícil de separar. Esto significa que sus componentes son interdependientes, es decir, que su futuro está en parte determinado por sus interacciones. Esta es una definición que da Carlos Gershenson. Él hace muchos años, cuando estaba en Bélgica, hizo un librito bonito que se llama Complejidad 5 preguntas y fue a visitar a muchos de los expertos en ese momento de complejidad en el mundo, varios de ellos en el Instituto Santa Fe, que un poco se convirtió en la meca de la complejidad. Y una de las preguntas que les hacía era justamente qué es la complejidad. Y entonces hay una cantidad bastante grande, no trivial, de definiciones. Pero en este sentido de cosas que no se pueden separar, también resulta que una de las propiedades fundamentales de los sistemas complejos es que las interacciones son relevantes y generan información que no está, digamos, incluida en las partes constituyentes. Lo más fácil para entender esto es pensar en unas moléculas de tensoactivo como las que están ahí arriba, que parecen como tipo espermatozoides, y la cabecita, digamos, que es hidrofílica, le gusta el agua, y la colita es hidrofóbica, no le gusta el agua. Si ustedes le empiezan a echar de estas moléculas tensoactivas a un recipiente con agua, inicialmente van a estar al azar, pero eventualmente, si van aumentando la concentración relativa de estas partículas, se van a autoorganizar y van a generar eso que está a la derecha, que es una micela, ¿no? Todos van a poner sus colitas hacia adentro y sus cabecitas hacia afuera. Si ustedes lo piensan un poco más, han visto ese tipo de estructuras, por ejemplo, en la pared celular. Ahora, la existencia de las micelas o de una estructura como la pared celular no se puede explicar solamente a partir de conocer completamente la fisicoquímica de las moléculas que conforman esa estructura. Hay algo adicional, que son las interacciones, que hace que esas estructuras espaciales emerjan. Ese es el concepto que utilizamos. Entonces, esa es otra de las propiedades fundamentales de los sistemas complejos y en buena medida pues ha reconocido que un enfoque reduccionista pues no es el más apropiado para ese tipo de sistemas, porque en general pues no podemos, digamos, predecir, y si no podemos predecir tampoco podemos controlar, y hay problemas de irreducibilidad computacional. Es decir, la reducibilidad computacional es un principio de Wolfram que establece que para los sistemas complejos, la única manera de saber qué es lo que va a hacer el sistema es dejar que el sistema lo haga, ¿no? Entonces, pues obviamente eso imposibilita la creación de experimentos como los conocemos en la ciencia estándar, y necesitamos entonces, pues dejar que los sistemas complejos se expresen en el mundo, los observamos y a partir de lo que observamos tratamos de inferir cosas. Este concepto de autoorganización también es muy famoso porque estas aves, los esterninos, justamente hacen procesos de autoorganización en donde por decenas de miles se juntan y forman estas figuras en el cielo. Y si lo piensan un poco, es bastante impresionante que decenas de miles de pajaritos estén volando juntos a alta velocidad, que generen estructuras espaciales eh, consistentes y que además no choquen. Y todo eso lo hacen sin la presencia de un control central. Todas las interacciones son completamente locales. Un pajarito solamente ve a su alrededor, otro pajarito solamente ve a su alrededor, y así cada uno de ellos solamente ve a su alrededor. Y con esta información local se autoorganizan y emergen estos patrones que se llaman murmullos. Entonces, en general, las ciencias de la complejidad pues estudian
desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, una amplia gama de sistemas distintos que van desde la biología, las disciplinas sociales, las ciencias forestales, aplicaciones industriales, etcétera, ¿no? Hay todo un conjunto de aplicaciones que se han venido desarrollando probablemente desde los años 50, quizás un poquito antes, y este es un esquema de un poco, digamos, eh, cuál es el landscape de las ciencias de la complejidad en términos disciplinarios. Y entonces hay varias cosas de sistemas complejos que tienen que ver, obviamente, este, con cibernética, con inteligencia artificial. Hay cosas que tienen que ver eh, con dinámica de sistemas, con fractalidad, con teoría del caos. Y más o menos digamos, este nodo en el que convergen varias disciplinas diferentes, eh, genera, digamos, estas propiedades fundamentales que son las que más o menos se reconocen como las que, digamos, se identifican como las fundamentales de un sistema complejo. La autoorganización, la autopoiesis, la emergencia, la dinámica de sistemas no lineal. Entonces la gente ha empezado a tratar de hacer ese tipo de, digamos, de mapeos conceptuales. Por supuesto que hay gente que se va más por el lado de los sistemas computacionales y entonces hay muchísimas cosas que están hechas en términos de modelación basada en agentes, autómatas celulares, algoritmos genéticos, inteligencia artificial, vida artificial y demás, ¿no? Pero nada de esto hubiera sido posible, o sea, este desarrollo no surgió de la nada. Este desarrollo es producto de una revolución de los datos. Eh, si ustedes lo piensan, bueno, este es un concepto y una plática que yo tomé prestada de mi colega y amigo Chris Stephens, que me parece que dan el clavo en varios temas sobre cuál es el motor detrás del surgimiento de la ciencia de la complejidad, y creo que latina muy bien en pensar que la revolución de los datos. Entonces, si pensamos en qué ha cambiado en los datos en general, y nos enfocamos, por ejemplo, en la manera en cómo los adquirimos, ¿será que eso ha tenido una transformación revolucionaria? Pues en términos generales, hasta hace muy poco tiempo, digamos a escalas ecológico-evolutivas, todos los seres vivos de este planeta adquieren datos esencialmente a través de sus sentidos, incluyéndonos nosotros. Entonces, hasta probablemente los primeros telescopios y los primeros microscopios, los únicos sensores que teníamos acceso, pues eran nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra nariz y nuestras manos, ¿no? Eh, Hoy, por supuesto, pues no solamente tenemos telescopios, digamos, ópticos, tenemos telescopios espaciales, tenemos microscopios de barrido electrónico, tenemos percepción remota a diferentes escalas, ¿no? Desde drones, aviones, satélites. Y si yo a ustedes les preguntara qué es un río, desde la óptica de sus sensores naturales, o sea, de lo que pueden ver, escuchar, tocar, degustar y oler, ¿qué es un río? Esa imagen de río, ese entendimiento del río, sería completamente diferente al entendimiento del río cuando tienen acceso a una imagen como esta. Lo que entendemos como río cuando tenemos acceso a una imagen como esta cambia radicalmente, ¿no? Simplemente, pues ya no es un flujo de agua, sino que es una red una red de flujos de agua con una geometría pues bastante peculiar que probablemente ustedes sepan que es una geometría fractal. Y en cuanto empezamos a tener acceso a más datos con diferentes sensores, pues entonces empiezan a cambiar las preguntas que nos hacemos. Esto es tan importante que en el 2007, pues ya, este, digamos,
el impacto que tiene tener un sensor nuevo no es trivial. En el 2007, el Premio Nobel de Física cayó en estos tres expertos de ondas gravitacionales, porque finalmente mostraron la plausibilidad y digamos, pues sí, no solamente la plausibilidad, demostraron el uso y y la capacidad técnica de medir lo que hasta antes de ellos era solamente una predicción numérica de las soluciones de Einstein de la relatividad general, que predecía la existencia de lo que llamamos ondas gravitacionales. Entonces sabíamos que si la teoría de Einstein era correcta, entonces había ondas gravitacionales, pero medir ondas gravitacionales es un problema realmente complicado. Entonces, el logro experimental de estos cuates, pues es una cosa realmente trascendental. Y es, imagínenselo como si ustedes no pudieran escuchar y entonces les ponen un implante coclear y ya pueden escuchar. Su mundo cambia. Si no están familiarizados con este concepto de ondas gravitacionales, este videito está bastante pequeño y está bastante amigable. Gravitational wave. It's a ripple in the fabric of space and time. Imagine that space is a giant sheet of rubber. Things that have mass cause that rubber sheet to bend, bowling on a trampoline. The more mass, the more that space gets bent and distorted by gravity. For example, the reason the Earth goes around the sun is that the sun is very massive, causing a big distortion of the space around it. If you just try to move in a straight line around such big distortion, you will find yourself actually moving in a circle. That's how orbits work. There's not an actual force pulling planets around, just a bending of the space. Gravitational waves are produced whenever masses accelerate, changing the distortion of space. Everything with mass and or energy can make gravitational waves. If you and I started to dance around each other, we would also cause ripples in the fabric of space and time. But these would be extremely small, practically undetectable. Now, gravity is very weak in the scale of other forces in the universe. So you need something really, really massive moving very, very fast to make the big ripples that we can detect. How would you observe a ripple in space? If the space between you and me stretched or compressed, we wouldn't notice it if we had made marks on our metaphorical rubber sheet, for example, using equally spaced rocks, because these marks would also get stretched further apart. But there is one ruler that doesn't get stretched, one made using the speed of light. If the space between 2 points gets stretched, then light will take longer to go from one point to the other. And if the space gets squeezed, light takes less time to cross the 2 points. This is where the LIGO experiment comes in. It has 4-kilometer-long tunnels and uses lasers to measure the changes in the distance between the ends of the tunnels. When a gravitational wave comes through, it stretches space in one direction and squeezes space in the other direction. By measuring the interference of the lasers as they bounce between the different points, physicists measure very precisely whether the space in between has stretched or compressed. And the precision needed is incredible. To detect a gravitational wave, you need to be able to tell when something changes in length by a few parts in 10 to the 23. It's like being able to tell that a stick 1 sextillion meters has shrunk by 5 millimeters. The effect of a gravitational wave is so minuscule and easily confused with random noise, you need a smart data analysis technique. Scientists hope to identify the patterns of gravitational waves by comparing the wiggles they measure in the experiment to the wiggles they expect from the gravitational waves. That's like trying to identify a song being hummed at a noisy party, a very, very noisy party. Imagine your whole life you had been deaf until one day your hearing was restored. You'd be able to explore the universe in this whole new way. That's why detecting gravitational waves is so significant. It's a completely new way of studying the universe. Anytime there's a new way to investigate the universe, we discover things we didn't expect. It's really about looking for new things we didn't know existed, examining the extreme edges of our knowledge of physics, and testing our theories about how the universe works. Entonces, más o menos esa es la manera en cómo lo hacen. Por supuesto, hay que hacer mucho hincapié. El tema de procesamiento de datos ahí, pues es brutal, ¿no? Ahora, ¿se da la forma en cómo adquirimos los datos de persona? Pues sí, efectivamente, ¿no? Se da la forma en cómo los almacenamos, algo que ha cambiado radicalmente. Eh, pues si lo piensan un poco, ¿cuáles eran las maneras que la naturaleza nos dio
para poder, para poder almacenar información? Pues esencialmente tenemos, por ejemplo, información guardada de forma físico-química, ¿no? Un ejemplo, pues, digamos, claro de estructura que almacena información, pues es el ADN, ¿no? Que puede almacenar de entre 1 kilobyte hasta 1.5 gigabytes, dependiendo de las especies y demás. Eh, Obviamente, esos son como organismos muy sencillos, ¿no? Eh, las redes neuronales, por ejemplo, de un gusano, pueden llegar a almacenar hasta 0.3 megabytes, ¿no? Y un cerebro humano se calcula, obviamente, pues aquí hay un poco, no se tomen tan en serio estos números, ¿no? Pero podría ser que un cerebro humano pudiera almacenar, o sea, usado en toda su totalidad, pudiera almacenar hasta 100 terabytes, ¿no? Entre 10 y 100 terabytes. Entonces, pues esencialmente la naturaleza nos provió, nos dio mecanismos físico-químicos para almacenar datos. Y eso es muy limitante, ¿no? Revoluciones importantes, pues por ejemplo, la revolución de los libros es una revolución realmente importante. Todos los libros del mundo, por ejemplo, utilizan, depende de cómo los cuenten, ¿no? Pero digamos que sea del orden de 50 terabytes, ¿no? Es decir, en principio, un cerebro humano podría guardar toda la información que está contenida en los libros del mundo. Ahora, aquí hay que hacer una acotación importante, y es que una cosa es, digamos, la sintaxis, es decir, las palabras, y otra cosa muy diferente es la interpretación de esas palabras. Entonces, ¿cuánta información contiene, digamos, eh, en términos de bytes, la escritura de la segunda ley? Pues muy poquita, ¿no? Pues, o sea, en realidad es un pequeño enunciado. Sin embargo, la cantidad de información conceptual que de ella se puede interpretar, pues da para escribir libros completos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre sintaxis y semántica. Sí, Daniel. Perdón, maestro, estoy un poquito, o sea, me cuesta está muy interesante, solamente que tengo el conflicto de que no estoy seguro de saber exactamente qué va a ser información. O sea, ¿vamos a encontrar la definición formal de Claude Shannon aquí para eso o vamos a Sí, tener una... sí, sí, efectivamente. Al final del día, la información dentro de nuestra conceptualización matemática, pues va a ser la clásica de Shannon, ¿no? Sí, Ok, efectivamente. Y a partir de la de Shannon, pues ya empezamos podemos construir cosas como entropía, podemos construir cosas como información de Fisher y demás. Eh, Aquí lo que estoy tratando de mostrarte es el camino el camino, digamos, de evolución de la ciencia que nos va a llevar a la necesidad de generar estructuras matemáticas diferentes. O sea, nosotros en general no hacemos cosas nada más porque sí, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó digamos, a pensar en términos de distribuciones de colas gordas, pues fue porque empezaron a tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Y esa necesidad es producto de esta revolución de los datos en las que vamos a ver que la forma en que los adquirimos, los guardamos, los procesamos, etcétera, ha cambiado radicalmente, y eso nos abrió las puertas a los sistemas complejos. Entonces, inicialmente, este estudio de las distribuciones de colas gordas, pues proviene mucho de las finanzas, ¿no? Eh, y obviamente, para poder ver que teníamos ese tipo de distribuciones en los intercambios comerciales, ¿estás de acuerdo que siempre hemos hecho intercambios comerciales, ¿no? Desde siempre. claro, claro. Ahora, si tú guardas esos intercambios comerciales en una libreta, pues es difícil que te des cuenta de fluctuaciones importantes. Ahora, imagínate, por ejemplo, que justo tienes efectos de colas gordas, ¿no? Y entonces, pues necesitas pero muchas observaciones para que esos efectos se manifiesten en tu sistema real. Entonces, si tú llevabas el registro de tus transacciones comerciales en una libreta cada mes, pues lo más probable es que no lo veas.
Ahora, en el momento en que podemos empezar a llevar registro, no de una, de dos, de tres, sino de miles y miles de transacciones económicas a una frecuencia muy, muy alta, y empezamos a tener series de tiempo realmente largas y además con frecuencias altas, pues empezamos a darnos cuenta que habían patrones de colas gordas en la forma en cómo hacemos intercambios comerciales, ¿no? Entonces, porque tuvimos acceso a esta nueva, a esta nueva información del sistema financiero, es que tenemos la necesidad de empezar a generar una matemática de las distribuciones de colas gordas. Entonces, esta presentación en particular solamente intenta llevarnos en el camino de por qué terminamos ahí, ¿vale? Ok. Entonces, sí, la forma en cómo lo hacemos nosotros también es revolucionario. La forma en cómo interactuamos con los datos, pues por ejemplo, en términos de transmisión, antes solamente, como solamente podíamos almacenar información con ADN o procesos físico-químicos y cerebros, pues teníamos que llevar a los individuos de un lugar a otro, ¿no? Ya fuera para que se casaran y tuvieran descendencia o para que transmitieran la información que tienen guardadas en su cerebro a otros cerebros. Por supuesto que empezamos a generar estrategias para poder aumentar esa velocidad de transmisión. Eventualmente empezamos a tener tecnología que nos ayuda a hacerlo más rápido y hoy, bueno, estamos completamente en la época de la inmediatez de la información, ¿no? Eso hace también las cosas extremadamente diferentes, ¿no? Eh, Piensen, por ejemplo, en, en alertas tempranas, ¿no? Eh, No sé si ustedes están conscientes de ello, pero, por ejemplo, el Sol siempre está teniendo actividad solar y genera rayos cósmicos, no solamente el Sol, ¿no? O sea, el Sol y las demás estrellas. Entonces, a la Tierra llegan rayos cósmicos solares y llegan rayos cósmicos galácticos, que son partículas ionizadas, ¿no? Núcleos de hidrógeno, o sea, protones, neutrones, ¿no? Electrones, muy energéticos y afortunadamente tenemos un campo magnético que los desvía, y que evita que lleguen a la superficie terrestre. Eh, pero de cuando en cuando el Sol tiene actividades pues mucho más grandes de lo que normalmente tiene, y eso hace que, por ejemplo, tengamos la necesidad de generar alertas tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de llamaradas solares que avientan muchos partículas a nuestros sistemas tecnológicos, pues los afectan, ¿no? Pueden afectar a los sistemas de comunicación, pueden afectar a los sistemas de transmisión de energía, o sea, a las plantas generadoras y a las líneas de transmisión de energía, puede hacer que salgan de funcionamiento las líneas de transmisión de energía, pueden haber apagones masivos, etcétera. Entonces, pues resultaría realmente importante que nosotros estemos monitoreando la actividad solar y tener capacidad inmediata o casi inmediata de reconocer algunos patrones que surgen antes, aunque sea poco tiempo antes, pero que surgen antes de que llegue la llamarada solar, ¿no? Eso mismo es la, la alerta sísmica, ¿no? O sea, la alerta sísmica tenemos sismógrafos, una red de sismógrafos alrededor de la Ciudad de México y de otras ciudades, y cuando detectan un sismo importante, pues entonces lo logran detectar a una velocidad suficiente para poder dar aviso y tener unos cuantos minutos de ventaja, ¿no? Entonces, este tema de la inmediatez de los datos realmente es importante. Y si juntan todo eso, entonces realmente pasamos de un sistema simple que podría ser, por ejemplo, pues un tiro parabólico, ¿no? A un sistema complejo en términos de finanzas, en términos de sistemas biológicos, en términos de sistemas sociales y demás. Y aquí hay probablemente, digamos, hay que poner atención en, dentro de todos los datos, cuáles son los que más nos importan. Y los que más nos importan, en la realidad, terminan siendo casi siempre las series de tiempo. ¿Por qué? Porque las series de tiempo contienen la información dinámica del sistema.
Si ustedes no tienen, simplemente piénsenlo. Si ustedes no tienen una ecuación diferencial, ¿no? Digamos la segunda ley o no sé, la que sea, la ecuación de onda, ¿no? O una ecuación de reacción-difusión. Esencialmente lo que les va a decir es cómo cambia la cantidad de, cómo cambia, por ejemplo, si fue una ecuación de difusión, cómo cambia la concentración de un soluto en el espacio y en el tiempo, ¿no? Eh, y si ustedes quisieran saberlo, pues ven la ecuación y bueno, o sea, ahí está contenida la dinámica, pero si quieren realmente entender como seres humanos qué es lo que va a pasar, pues lo que tienen que hacer es graficar, bueno, generar una serie de tiempo con las soluciones de esa ecuación y luego graficarlo y entonces podemos entender qué es lo que va a hacer el sistema, ¿no? Entonces hay, digamos, un mapeo uno a uno entre las ecuaciones diferenciales y la serie de tiempo, ¿no? Si la serie de tiempo es lo suficientemente larga y lo suficientemente poblada, esencialmente contiene casi la misma información que su ecuación diferencial. Obviamente eso no es cierto, ¿no? Porque va a ser para la realización específica en donde esa serie de tiempo se generó. Pero si juntan muchas series de tiempo, pues van armando el rompecabezas y al final del día, si tienen todas las relaciones posibles, pues tendrían la misma información que la ecuación diferencial, ¿no? Eh, Claramente, por eso, cuando hablamos de ciencia estándar, nos gustan las ecuaciones diferenciales, porque ahí está toda la información sin pérdidas, ¿no? Eh, Sin embargo, el problema es que esencialmente los sistemas complejos no admiten una descripción con ecuaciones diferenciales. Y eso hace que la única manera que tengamos para, digamos, em, adquirir de ellos su dinámica, pues sea a través de observarlos y de generar series de tiempo. Entonces ahora hay serie de tiempo de todo tipo de cosas, o sea, la cantidad de, de datos que se tienen sobre toda cantidad de temas es impresionante. Por ejemplo, un tema que es bien interesante en salud es, bueno, si tú te fijas, por ejemplo, en la serie de tiempo de la actividad eléctrica del corazón y te fijas en cómo fluctúan los intervalos RR y generas series de tiempo, entonces puedes empezar a ver, entre otras muchas cosas, patrones distinguibles para diferentes tipos de realizaciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay cómo se ve la serie de tiempo de actividad eléctrica del corazón para una persona que está enojada, cómo se ve cuando estás relajado, cómo se ve cuando estás en apreciación, cómo se ve su transformada de Fourier, ¿no? Se ven realmente diferentes, ¿no? Y eso, por ejemplo, empezó a llamarme la atención sobre si uno podría, por ejemplo, empezar a generar métricas informacionales de estos tipos de sistemas que nos digan cuándo están sanos y cuándo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora uno puede hacer también, ya sean con electrodos o con otro tipo de técnicas de monitoreo de la actividad del cerebro, pues es el tiempo de cómo está funcionando para diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Este fue el ejemplo que vimos ayer, ¿no? Entonces, casi de forma eh, eh, continua, estamos monitoreando la emisión de diferentes contaminantes en la atmósfera en diferentes ciudades del país, entonces podemos tener alertas tempranas. De hecho, eso es lo que son las fases, ¿no? Las fases de contingencia antes de que uno se acerque a un nivel de concentración que realmente ponga en peligro la salud humana, pues entonces tienes una alerta temprana que es la precontingencia, que te indica empezar a tomar acciones para empezar a disminuir la concentración de estos contaminantes y que no llegues a las concentraciones peligrosas, ¿no? Pero requerimos necesariamente de la construcción de esa serie de tiempo y de tener un análisis casi en tiempo real que genere estas alertas tempranas, ¿no? Entonces el tema de las alertas tempranas es realmente un tema. Tenemos, por ejemplo, inclusive ahora series de tiempo a nivel, en realidad se supone que esto es de América, pues, se llama Meriflux el proyecto, pero la realidad es que casi solamente tiene estaciones en Norteamérica y casi solamente en Estados Unidos y Canadá. Obviamente lo que está más representado pues es Estados Unidos y estas son
em, instrumentos que se llaman torres Deddy covariant, que lo que hacen es medir el flujo de gases en este lugar, y entonces puede medir, por ejemplo, flujo de CO2, etcétera, y eso te empieza a dar información acerca del funcionamiento del ecosistema, ¿no? Entonces, si uno podría analizar esta serie de tiempo del corazón para tratar de empezar a entender cuándo un individuo está sano y cuándo no, eh, puedes empezar a analizar las series de actividad cerebral para saber cuándo están sanos y cuándo no. Podrías también, por ejemplo, pensar en cómo medir la salud de un ecosistema a través de series de tiempo de este estilo. Entonces, eso fue algo que hicimos hace tiempo. Fue una cosa, fue un estudio bastante interesante que creo que arrojó los cimientos para después transitar hacia la antifragilidad ecosistémica de la que vamos a hablar en otras clases. Hay todo un conjunto muy importante de datos acústicos que ahora están extremadamente disponibles para su análisis. Hay desde datos bioacústicos submarinos, hay datos acústicos, por ejemplo, de aves, muchísimas aves, hay datos acústicos de murciélagos. Y si ustedes lo piensan un poco, eh, cuando uno está monitoreando, por ejemplo, la serie de tiempo de un landscape, ¿no? O sea, de todo lo que se puede escuchar, todo lo que se puede escuchar aquí o, por ejemplo, en un bosque, pues lo está emitiendo algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el agua o un pez o el movimiento de la arena. Y si fuera en un bosque, pues serían el sonido del viento, el sonido de la lluvia, el sonido de diferentes especies, ¿no? Eh, Se dan cuenta que si el ecosistema está funcionando adecuadamente, es plausible pensar que vamos a encontrar un landscape acústico diferente que en un ecosistema que no esté funcionando bien, ¿no? De hecho, esa es la premisa de este libro muy famoso, La, la Primavera Silenciosa, en donde la autora empieza el libro justamente diciendo, pues, lo triste y lo preocupante que es estar en un escenario natural y no escuchar nada, ¿no? Estar en la primavera y escuchar muchos menos insectos, aves y demás de lo que escuchabas antes, ¿no? Entonces, cuando un bosque, por ejemplo, empieza a defaunarse, que es el concepto equivalente a deforestación, defaunación, entonces, pues estos animales que ya no están presentes, pues dejan de emitir los sonidos que van a emitir. Entonces, en principio, uno podría analizar las propiedades estadísticas de estos landscapes acústicos y empezar a generar, digamos, análisis de clustering para saber cuándo un ecosistema está funcionando bien, cuándo está funcionando más o menos, cuándo está teniendo cierto tipo de comportamientos y demás. Por otro lado, también si se dan cuenta, de cierta manera, estos landscape acústicos también son una manera indirecta de medir eh, lo que llamaríamos el metabolismo ecosistémico, ¿no? Porque para que cada uno de estos sonidos que estamos captando sea emitido, pues alguien tiene que invertir energía para producir ese sonido. Y entonces las series de tiempo y sobre todo la estructura de las fluctuaciones de esas series de tiempo nos va a decir mucho acerca de cómo se comporta el metabolismo de ese ecosistema. Entonces hay un montón de cosas extremadamente interesantes que ahora podemos hacer con series de tiempo y que además esta serie de tiempo muchas veces están en repositorios abiertos que uno puede empezar a utilizar y jugar con ellos, ¿no? Hay claramente también cuestiones de aprendizaje de máquina, por ejemplo, para reconocer patrones de especies específicas, ¿no? Entonces uno ve este sonograma y por la firma estadística específica de este sonograma, los expertos te pueden decir si se trata de este pajarito, ¿no? Eh, Obviamente, el experto, pues, es costoso en términos de tenerlo disponible para estar viendo muchísimos datos parecidos, ¿no? Entonces, la idea es generar muchas herramientas de inteligencia artificial para poder hacer ese tipo de reconocimiento automatizado
de diferentes especies, ¿no? Y no solamente diferentes especies, la gente ha hecho cosas más sofisticadas, por ejemplo, en términos de los murciélagos emiten diferentes sonidos cuando hacen diferentes cosas. Entonces, cuando solamente están ecolocalizando, hacen sonidos específicos. Cuando están comiendo, hacen otros, bueno, cuando están cazando, hacen otros diferentes, etcétera. Entonces, no solamente podemos inferir qué especie de murciélago es, también podemos saber cosas de su comportamiento, ¿no? Entonces, para analizar este tipo de serie de tiempo, pues hay varias herramientas que en complejidad utilizamos. Eh, la más común probablemente pues es el análisis de Fourier, pero hay otras más. Por ejemplo, para analizar tendencias, periodicidades y correlaciones, nosotros hemos explorado bastante los Empirical Model de Composition, los EMDs, los Singular Spectrum Analysis, SEAs, los Varied Singular Spectrum Analysis. Entonces, este de acá, pues obviamente es para un análisis clásico de frecuencias, ¿no? Este de acá también te dice algunas cosas parecidas a las que te dice Fourier, pero sobre todo te puede hablar de cosas de tendencias, periodicidades y correlaciones. Y luego acá hemos nosotros empezado a utilizar de forma sistemática información de Fisher. Contestando a regresando a tu pregunta, Daniel, eh, la información de Shannon, pues es la hermana de la información de Fisher, ¿no? Entonces, en general, la manera en cómo la gente ve la información de Fisher es a través de la matriz de Fisher y como para hacer análisis estadísticos, ¿no? Pero cabezas y colaboradores desarrollaron un algoritmo para utilizar la información de Fisher como un proxy de estabilidad. Y eso es interesante porque, de hecho, se lo voy a mostrar después con calma. Pero en general, si ustedes piensan que su sistema dinámico, ¿no? Tiene un espacio de configuración, entonces usted, un puntito aquí, pues se puede mover a cierta velocidad de aceleración. Entonces lo que ellos mostraron es que em, uno puede formular la información de Fisher en términos de la velocidad y la aceleración tangencial en el espacio de configuración. Entonces tu puntito se mueve lentamente y con poca aceleración, esencialmente, pues se mueve poco y no está explorando casi nada del espacio de configuración o se queda cerca de cierta localidad. Esa es la intuición de estabilidad, ¿no? La intuición de estabilidad sería pues un sistema dinámico que explora pocos espacios de su espacio-fase, ¿no? Si la velocidad y la aceleración tangenciales en el espacio-fase son grandes, pues significa que está explorando activamente el espacio de configuración y entonces pues no es estable. Entonces nosotros hemos utilizado bastante esta métrica de información de Fisher justamente para hacer cosas de estabilidad. Y del lado de la definición tradicional de información a la Shannon, hay una, de entre todas las posibles definiciones de complejidad, hay una que probablemente la debe haber hecho Yanir Barjam en términos de definir la complejidad como el producto de la información de Shannon por uno menos la información de Shannon, en donde en términos informacionales, de teoría de información, la información de Shannon sería la emergencia y uno menos la información de Shannon sería la autoorganización. Entonces, esa definición de complejidad lo que te dice es que la complejidad va a ser el producto de la emergencia, es decir, de la novedad, de lo aleatorio, por lo que genera orden, estructuras. Y obviamente, si tú tienes S por uno menos S, si hacen la multiplicación, pues les va a quedar una forma cuadrática, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo eso es que la complejidad va a ser muy pequeña en dos casos. Bueno, de hecho va a ser cero en dos casos. Cuando la entropía es cero y cuando la entropía es máxima, ¿no? Entonces, en esos dos casos es mínima o es cero y después crece de forma cuadrática hasta llegar al máximo que va a ser el punto intermedio, ¿no? Esa es una manera de medir complejidad que hemos utilizado. Tiene un poco algunos temas que vamos a ver después porque la complejidad
así vista, ustedes saben que la información de Shannon pues depende de las escalas, ¿no? Es algo que se conoce bien en ecología cuando se hacen índices de diversidad y cosas por el estilo. Entonces, tiene sus detalles. Hay otras formas de medir complejidad, por ejemplo, entropía permutacional y complejidad permutacional para series de tiempo. Y normalmente utilizamos pues, herramientas computacionales como R o Python para hacer algunos de estos, ¿no? Entonces, esto creo que ya no lo vamos a ver ahorita, porque ya son las 1:57. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas de esta noción de